Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ileana Quintana y a mí me tocó hablar del derecho canadiense Quebec. El sistema legal canadiense tiene su origen principalmente en el sistema inglés. Su sistema desarrollado y su protección en este le ha reconocido a la cultura derechos y tratados, salvo Quebec, que nos vamos a enfocar más en este sistema legal, que está fundado en el derecho romano y en el common law o anglosajón. Quebec tiene un sistema mixto o híbrido porque no reúne los elementos necesarios para ser considerados familia jurídica, porque culminan en la coexistencia de dos o más en el seno de tradiciones jurídicas de un mismo sistema. Quebec es la excepción en el sistema del common law aplicado en Canadá porque no reúnen los elementos necesarios para ser considerados familia jurídica, ya que su derecho público posee características de este, y su derecho privado muestra varios rasgos característicos del sistema neorromanista. Criterios de adopción de leyes. Teniendo en cuenta que la colonia británica de Norteamérica eventualmente fue colonizada enteramente por el Reino Unido, debemos estudiar los criterios de adopción de las leyes en la colonia y entender la relevancia de las leyes imperiales como fundamento de las leyes constitucionales canadienses. El autor Peter W. Hogg, en su libro Constitutional Law of Canada, explora las reglas de colonización del Imperio Británico y distingue entre una colonia conquistada, ya sea por acuerdo o por conquista. En el caso de una colonia adquirida por acuerdo, los colonizadores traían con aquello las leyes inglesas, derecho consuetudinario y leyes estatutarias, las cuales constituyeron las leyes iniciales de la colonia. En el caso de una colonia adquirida por conquista, las leyes de los conquistados se mantenían a menos que la ley británica fuera necesario para establecer las relaciones entre ambas partes y para operar las instituciones gubernamentales británicas en la colonia, tal es el caso de Quebec. En el caso de normas aplicables, los vacíos legales en las colonias eran llenados tanto por el derecho consuetudinario, que es el common law, como por las leyes británicas. El derecho consuetudinario fue concebida como un conjunto de doctrinas uniformes aplicable en todo el imperio que suministraba una regla a aplicar. Es decir, el consejo privado del soberano mantenía la uniformidad del derecho consuetudinario no solo en las colonias británicas, sino también en todo el imperio británico. En la práctica, las cortes coloniales absorbieron sin cuestionamiento los principios desarrollados en el derecho consuetudinario por las instituciones del Consejo Privado del Soberano y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores es la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido. El Parlamento también incluye al Supremo y a la Cámara Baja, llamada la Cámara de los Comunes. Ambas cámaras celebran sus sesiones en el Palacio de Westminster. La Cámara de los Comunes, oficialmente los honorables comunes del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reunido en el Parlamento, es la Cámara Baja del Parlamento del Reino Unido, tiene su sede en el Palacio de Westminster. En una colonia existían dos tipos de leyes, las leyes estatutarias y leyes imperiales. Las leyes estatutarias consistía en la legislación interna del Reino Unido que existían en Inglaterra a la fecha de la colonización y que eran recibidas por la colonia. Estas leyes intentaban regular situaciones propias del sistema británico, y las leyes imperiales se aplicaban en la colonia por sus propios términos, sin consideración a la fecha de adopción o a la fecha de colonización. Las leyes imperiales no podían ser reformadas por la legislatura de la colonia, imponiéndose así el deseo de la corona británica. La única institución que podía recusar una ley imperial era el Parlamento británico, el cual ejercía un control absoluto sobre la materia. En el periodo de la preconfederación, los franceses no serían los únicos que habitarían este territorio. Los ingleses también intervendrían en el lugar,
lo que desembocaría en una serie de pequeñas guerras internas entre ingleses y franceses. Dos de las más importantes serían la de la reina Ana en 1702 y la toma de Montreal en Quebec, con la que los ingleses se apropiarían de la mayor parte de Norteamérica Oriental. Sin embargo, la población no era mayoritariamente inglesa, pues también habitaban más de 60.000 franceses en la Nueva Francia. La relación entre franceses e ingleses mejoraría un tanto con la implantación de la Ley de Quebec en 1774, la cual le dio poder de legislar al gobernador y a un consejo legislativo, cuyos miembros eran designados por el gobernador. Esta fue la primera ocasión que Inglaterra dispuso una forma de gobierno civil para una colonia en la forma de ley imperial. La ley reconoce expresamente la libertad de religión y garantiza la participación de los católicos romanos en el Consejo Legislativo. Mediante esta ley se expandieron las áreas que constituían la colonia de Quebec, incluyendo los territorios de Ontario, parte de Nueva York y Ohio. Se restauró la ley civil como Ley de Quebec en materia de derecho privado y se mantuvo la ley inglesa para los asuntos criminales, la cual organizó la administración de la Nueva Francia, que permitió el ejercicio de la religión católica y la aplicación del derecho civil francés. En 1791 se crea la Ley Constitucional. Esta ley se creó después de la independencia de los Estados Unidos por la insatisfacción de los ingleses colonizadores, que se incrementó cuando seguidores de la causa se asentaron en la parte occidental de la colonia de Quebec. De esta forma, el Parlamento inglés creó la Ley Constitucional de 1791, mediante la cual dividió a Quebec en dos colonias, el Canadá Superior, Upper Canada, en la que predominaban los colonizadores de habla inglesa, y el Canadá Inferior, en la que predominaban los colonizadores de habla francesa. Esta ley satisfació las demandas de los colonizadores mediante la creación de una asamblea legislativa en cada colonia, con la posibilidad de modificar las leyes vigentes, sujeto a la aprobación del Parlamento inglés. Es así como, mediante una ley en 1792, Alto Canadá, hoy día Ontario, adopta las leyes inglesas como propias, y Bajo Canadá, hoy día Quebec, no realizó grandes cambios en sus leyes. En cada colonia, el poder legislativo estaba conformado por un gobernador, un consejo legislativo designado por el rey y una asamblea legislativa elegida en la colonia. Es decir, para que un proyecto de ley se convirtiera en ley, se requería la aprobación de la asamblea legislativa, del consejo legislativo y del gobernador. En 1840 se forma la Ley de Unión. La intención de la ley era la integración y asimilación de los franceses parlantes a la comunidad inglesa mediante la implementación del idioma inglés como la lengua oficial del Consejo Legislativo y de la Asamblea Legislativa. Años después, el francés y el inglés se convirtieron en los idiomas oficiales para todos los propósitos. Esta ley no cambió los dos sistemas legales operantes, es decir, la ley francesa continúa siendo la base del derecho privado de Canadá del Este y la ley inglesa la base del derecho privado de Canadá del Oeste. En la provincia de Quebec surgieron dos coaliciones que discrepaban sobre la forma del nuevo gobierno. La coalición más fuerte preconizaba una fórmula federal, ya que el federalismo representaba una oportunidad única para recuperar la autonomía perdida en 1840 y así dar a la población del antiguo Bajo Canadá sus propias instituciones representativas. Buscaban un pacto constitucional que les permitiera afirmarse como pueblo distinto en condiciones de igualdad con la mayoría anglohablante, atendiendo a las peticiones de los parlamentarios de la provincia de Canadá, de Nueva Brunswick y de Nueva Escocia. Westminster creó en 1867
a través de una constitución denominada British North American Act, promulgada en el mismo año, el dominio de Canadá, integrado por un gobierno central y 4 provincias, entre ellas las de Quebec. No obstante, el compromiso de 1867 sellaba un pacto entre 2 naciones, un convenio bilateral entre 2 pueblos fundadores que, reconocidos en su igualdad de derecho, elegían el federalismo para vivir mejor juntos y dejar a la nación canadiense francesa los medios para proteger sus instituciones, sus leyes y su carácter propio. No hay que olvidar que el Código Civil de Bajo Canadá apareció un Código Civil para Quebec, inspirado en el Código de Napoleón, que adquirió fuerza de ley el 1 de agosto de 1866. Además, se ordenó que las leyes vigentes hasta esa fecha, que fuesen contrarias a lo dispuesto por el Código, quedaban abrogadas. Este código no solo fijó el derecho civil de la provincia, unificándolo, sino que también logró garantizar la supervivencia de la tradición romana germánica en la materia. La historia jurídica de Quebec es una historia que revela, por un lado, la preocupación por conciliar los intereses regionales dentro de la estructura federal y, por el otro, la lucha de una minoría étnica por preservar su identidad y su autodeterminación. El 15 de abril de 1982, la reina de Inglaterra proclamó la Ley Constitucional de Canadá, logrando así que la Constitución estuviera a disposición de los canadienses. Esta ley convertía a Canadá en un país plenamente soberano. Se dotó de una Carta Constitucional de Derechos, consagró los derechos colectivos de los pueblos autóctonos, contrajo compromisos en materia de desigualdades regionales, precisó los poderes de las provincias en materia de recursos naturales y heredó una fórmula de enmienda de su nueva Constitución. La Ley Constitucional de 1982, adoptada por el Parlamento británico, introdujo en la Constitución canadiense una Carta de Derechos. Dicha carta, inspirada en el Bill of Rights estadounidense, confiaba a los tribunales, sobre todo a la Corte Suprema de Canadá, el mandato explícito de interpretar los derechos individuales y de anular, cuando fuese necesario, las leyes de la Asamblea Democrática consideradas contrarias a dichos derechos. La reforma de 1982 se inspira en una visión centralizadora de Canadá, difícilmente compatible con la visión federativa y binacional de Quebec. Lejos de reconocer a Quebec como nación, pueblo o sociedad distinta, la reforma de 1982 parte del principio que en Canadá existe solo una nación, integrada por individuos que gozan de derechos constitucionales iguales de un océano a otro. Quebec es una democracia que se remonta a más de 200 años, dispuesta a recoger los sufragios sobre cualquier gran debate y a cultivar la discusión y la polémica. En 3 ocasiones, en mayo de 1980 y en octubre de 1992 y de 1995, los quebequenses ejercieron su derecho a disponer libremente de su futuro político, lo cual hicieron con orden y serenidad. El ejercicio de la abogacía está controlado en Quebec por la Barra de Abogados de Quebec y por el Consejo de Notarios. Para ejercer la profesión, además del grado universitario, se requiere acreditar el curso de admisión a la barra y también un determinado tiempo de práctica profesional. Los abogados registrados en barras de otras provincias pueden solicitar su transferencia a la Barra de Quebec, pero deben presentar los exámenes que acrediten sus conocimientos del Código Civil. En cuanto a las enseñanzas del derecho, las universidades enseñan tanto Civil Law como Common Law. 6 universidades otorgan grados en Civil Law, que es el nombre inglés de la familia romano-germánica, y en 2 de ellas el estudiante puede obtener grados en ambos derechos, Civil y Common Law. En conclusión, Quebec pertenece a la rama de los sistemas jurídicos mixtos. Su pueblo es una amalgama de los pueblos fundadores de Canadá, pero predominan las tradiciones e influencias francesas. Prevalece el francés como idioma oficial y su derecho se convirtió en sistema híbrido donde conviven técnicas y conceptos legales de la familia neorromanista y los de la familia del Common Law.